Buenas tardes a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, felicitar al Ayuntamiento de Puebla de Guzmán y a la Mancomunidad de Beturia, porque el esfuerzo que hacen para organizar la fiesta no lo podéis imaginar. Nosotros somos los que disfrutamos de lo que ya han hecho ellos, pero la verdad es que merece la pena y hay que agradecer efusivamente al Ayuntamiento de Puebla ese esfuerzo y a todo el personal que colabora para el montaje de todo ello. A mí me toca presentar el tema de la paz. Mirad, la paz en la mayoría de las explotaciones de la ganadería representa entre un 25 y un 35% de los ingresos de esa explotación. El origen de la paz fue como consecuencia de la Comunidad Económica Europea, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se pretendía con esa política agraria común era que hubiera una garantía de suministro de alimentos a la población y que esos alimentos fueran saludables y que fueran económicos. Como no podíamos competir en muchas producciones de alimentos con países terceros porque ellos producían más barato y nosotros queríamos alimentar a la población de una manera barata y segura, pues había que compensar a los agricultores y a los ganaderos por ese esfuerzo que hacían con respecto a los mercados exteriores. Ese fue el origen de los criterios de la paz. A la medida que ha ido pasando el tiempo, esos criterios han variado tremendamente. Y hoy día, pues lo que realmente en contra de muchos sectores de la sociedad, que parecía que era una subvención y que eran sectores totalmente subsidiados, pues en contra de esos criterios, pues la sociedad decía que por qué había que subvencionar de manera gratuita a esa agricultura y a esa ganadería. Actualmente, las exigencias que se nos han ido pidiendo a los sectores agrícolas y ganaderos han sido cada vez mayores como consecuencia de esas exigencias. Cada vez que ha habido una reforma de la PAC siempre se nos ha dicho que va a ser mucho menos compleja, menos burocrática y, en definitiva, más simple. La realidad es totalmente lo contrario. La realidad es que se ha complicado enormemente y que actualmente pues, las exigencias burocráticas son tremendas y las exigencias que se piden para cumplir los criterios del Pacto Verde, del último que ha creado la Comisión, pues son tremendas. La situación actual nos la contarán ahora las dos personas que van a intervenir. Pero yo lo que sí quería comentar es que, el sector de la ganadería extensiva siempre ha sido de los más perjudicados dentro de la PAC y no creo que vayamos a seguir muy beneficiados con esta, aunque nos habíamos creado unas falsas esperanzas, pero bueno, es lo que tenemos. Los tiempos que corren no pintan bien, pero bueno, también es verdad que siempre queda gente con ganas y con estímulo para seguir adelante. Y los tiempos que corren son malos, pero también es verdad que hay que mandar un mensaje de ánimo porque el que quede acertará. Seguiremos comiendo y seguiremos usando nuestros alimentos como no puede ser de otra manera y mejor que nunca. Quiero, antes de presentar a los dos ponentes, felicitar a los anteriores con un detalle que nos ha dado Mari Carmen, con dos detalles, aunque lo ha dicho implícitamente: el esfuerzo de las ADS que han participado en la eliminación de la viruela. Las ADS que nosotros tenemos en Andalucía, pues bueno, no es el espejo de toda España, es en Andalucía donde funciona este sistema. Y gracias a la ADS y a las personas que han contribuido, y especialmente a Mari Carmen, y doy fe de lo que estoy diciendo, se ha conseguido hacer lo que se ha conseguido en Granada. En Castilla-La Mancha es otro modelo, y otro modelo que nos puede doler la cabeza. ¿Hasta qué punto la importancia económica tiene la viruela? Como anécdota os contaré una cosa que ya no ha comentado, el tema de la lana. Nosotros, nuestro grupo de comercialización de lana, mandamos a China bastante lana y de hecho el comercio mundial de la lana dependía mucho de China. Habíamos mandado 20 contenedores pues el 1 de agosto, creo.
Los 20 contenedores que mandamos a China, cuando se declaró el foco de viruela ovina, China dijo que no se descargaban. Y ha habido que traérselos de vuelta. Y están otra vez nuestras instalaciones de vuelta. Y era una lana que procedía de ovejas que ni eran de esa zona, ni tenían viruela ovina, ni había eso. Pero, sin embargo, vino de vuelta. En definitiva, lo que ella ha comentado, la importancia que tienen las enfermedades en el comercio son tremendas, tremendas, y nos los tenemos que tomar muy en serio. Tampoco vamos a descubrir nada bueno, porque la edad media que ve aquí, la mayoría habéis conocido la peste africana, y sabemos lo que es eso, y sabemos lo que tuvimos que luchar contra la peste africana, y lo conseguimos, con menos medios que hay actualmente. Pero bueno, las enfermedades que están ahí en Marruecos nos acechan y hay que tener cuidado. Yo voy a presentar a Agustín García de Tena, que es jefe de servicio de seguimiento de la paz en Andalucía, es veterinario y para mí es colega y además tocayo. Por lo tanto, una cosa que es agradable presentar, porque no hay ni muchos veterinarios que sean capaces de meterse en los papeles como se mete él, y es de agradecer, porque él siempre va a mirar desde el punto de vista más ganadero que no desde el punto de vista agrícola, con lo cual sé que ha estado aquí anteriormente, pero esto habrá que escucharlo muchas veces, todas las charlas de la paz, para que se nos vaya quedando algo. Agradecerle que esté aquí una vez más y que nos disertará sobre aquello que nos va en el futuro de nuestras explotaciones, como es la paz. Y por otro lado nos acompaña Rosario Valverde, que ni es agrícola ni es veterinario, es de monte, pero tenemos la suerte de contar con quizás una de las personas más importantes que hay en España con respecto a la paz, porque de ella depende, para que os deis una idea, en Andalucía se hacen 280.000 PAS. Pues los 100.000 de esas PAS dependen de los técnicos que forma Rosario, con lo cual es una cifra importante que representa el 35% a nivel andaluz y el 14% a nivel nacional. Y si esas PAS se cuantificaran económicamente, representarían mucho más, porque las PAS en Andalucía son más altas. Ella es capaz de formar a todos esos técnicos que luego nos llegan a nosotros y que nos hacen pues ese favor, porque muchas veces es un favor, porque no tenemos ni idea de lo que representa, y más en momentos como este de cambio, que son complicados. Por lo tanto, yo nada más que agradeceros a todos que hayáis venido, y que estoy seguro que vamos a aprender mucho de vosotros. Cuando queráis. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a que nos haya invitado a la consejería para tratar de explicar en qué consiste esto de la nueva PAC, ¿vale? Para mí es un placer estar con Rosario, que efectivamente es de las personas que más puede saber de la PAC. Yo soy un aficionado, un principiante con esta cuestión de la PAC. Lo que pasa es que sí es verdad que no solamente veo la PAC desde los ojos de la ganadería, sino que además lo veo desde los ojos de los ganaderos. Y eso me caracteriza desde, pues no sé, llevo 18 años en la administración y siempre he tratado de ver las cosas desde el punto de vista de los ganaderos. En un despacho, que no es fácil, pero siempre he tratado de eso. Bueno, no sé si tú quieres presentarte. Mejor presentación que la que me ha hecho Agustín ya. Bueno, yo simplemente, él viene de parte de la Administración. Yo, como sabéis, en Andalucía hay un total de unas 40 entidades colaboradoras, ¿vale? Colaboramos anualmente con la Consejería en este proceso de tramitación de ayudas PAC, que supongo que ya sabréis que este año, por las circunstancias de esta nueva normativa y de este nuevo marco, pues la PAC ha comenzado un mes después, empezó el 1 de marzo, y la idea en principio es que termine el 31 de mayo, a no ser que queráis presentar algún tipo de modificación. Entonces, él va a intentar, creo, dar como un enfoque general de la PAC para que salga de aquí con una idea de qué ayuda podéis acoger y cuál es la nueva estructura, ¿vale? Porque hay muchos cambios, ¿vale? Hay un cambio de normativa y el cambio de lo que es la propia base de las ayudas directas. Y yo lo que voy a intentar es ir un poco más a la gestión pura y dura, para que vosotros, cuando afrontéis vuestra PAC delante de vuestra entidad, tramitéis
cooperativa, en una OPA, en una entidad financiera, tengáis un poquito de idea de lo que os vais a encontrar, ¿vale? Y de no solo las novedades de esta campaña o de este nuevo marco, sino algunas cuestiones que nosotros, como tratamos directamente con los ganaderos y os tramitamos las ayudas, vemos que aun siendo similares a marcos anteriores, quizás sea importante que insistamos porque vemos que son a lo mejor circunstancias que se repiten año tras año, pero que hay cierta carencia por parte del administrado y que creemos que es interesante insistir al respecto. Entonces vamos a intentar hacer una mezcla, vamos a improvisar a ver cómo sale esto. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, ustedes saben que la PAC, la Política Agraria Común, se va modificando cada cierto tiempo, de manera que va pegando virajes en los marcos de la PAC cada 7 años. Entonces, bueno, pues y esto se empieza a negociar antes de que entre en vigor, se empieza a negociar. De hecho, ya ahora mismo se está empezando a negociar la PAC de 2028, ¿vale? Que va a pegar un giro también importante porque se han dado cuenta en Europa que igual se han pasado y han tratado de hacer política de medio ambiente utilizando los recursos de la PAC y, bueno, que igual con las situaciones coyunturales que ha habido, de una pandemia en medio, de un conflicto bélico y tal, a lo mejor se han dado cuenta que el sector agrario hay que mirarlo desde otros ojos, ¿vale? Entonces quieren hacer un enfoque, pero bueno. La cuestión es que desde que se ha estado negociando esta PAC, en Andalucía ha estado en contra del principio, ¿vale? A nivel político. Yo no vengo a hablar de esas cuestiones porque yo no soy político, yo vengo a hablar, os voy a hacer una descripción técnica de cómo ha quedado la PAC. Y voy a intentar toda la normativa y todo lo que hay, tratar de hacerlo y ofrecerlo de una manera lo más amable posible, ¿vale? Este nuevo marco, hay otros marcos de la PAC que no suponen cambios importantes, pero este supone cambios bastante importantes que han traído mayor complejidad. En un principio el planteamiento era que iba a ser menos burocrática, pero ha traído bastante más. Bueno, es más simple, pero para las instituciones europeas, no para nosotros. Yo creo que ha sido todo lo contrario, se va a complicar. Y hay más compromiso y menos dinero, más compromiso y menos dinero. Básicamente el resumen. Esto es de entrada, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir contando en qué consiste, cómo queda la PAC, ¿vale? Los principales aspectos a resaltar es que nos encontramos con una PAC que mantiene la misma estructura, ¿vale? De manera que se sigue manteniendo un primer pilar y un segundo pilar. Dentro del primer pilar están las ayudas directas, acopladas, desacopladas, y una serie de mecanismos que cada vez, con el tiempo, han ido teniendo cada vez menos fuerza en la PAC para responder a las perturbaciones que ha habido en el mercado, favorecer que los mercados sean estables, ¿vale? Que son en el contexto de la OCM única, ¿vale? Son mecanismos de mercado. Y un segundo pilar que se mantiene, que es el de desarrollo rural, que ha permitido, o que se mantiene, que las comunidades autónomas sí puedan ahí diseñar, ¿vale? Bastantes cuestiones, ¿vale? Lo demás, las ayudas directas, hemos tenido poco margen de diseño, ¿vale? Como segunda característica, aparte de que se mantiene esa estructura, tenemos un nuevo modelo de gobernanza, que eso quiere decir que, bueno, pues ahora ya, según la Unión Europea, no va a tratar de fiscalizar legalmente los requisitos, porque usted tiene tantas vacas, o sea, no va a prestar tanto el foco ahí, sino que lo que va a hacer es, a los Estados miembros le va a ver, mediante unos indicadores, le va a evaluar que el dinero que sale de Europa, pues se cumple con una serie de objetivos que se fijan a nivel común. Y eso se concreta en unos planes estratégicos, que es lo que se llaman ahora los PPAC, los planes estratégicos. Es muy importante resaltar que este nuevo modelo le ha dado más autonomía a los Estados miembros, por eso el debate ahora en esta PAC ha estado centrado en el Ministerio, con el ministro Plana, las comunidades autónomas, y no ha sido como otros años que el debate estaba en las instituciones europeas y prácticamente, bueno, pues no nos enterábamos, no se participaba tan directamente o tanto en los medios como hemos tenido ahora. Entonces, y después, bueno, la tercera característica es que es una arquitectura, o sea, que es una PAC que tiene un componente medioambiental mucho más fuerte. Han querido
el Pacto Verde que mi tocayo ha mencionado, pues lo han querido hacer política, o la respuesta del sector agro al Pacto Verde a través de la PAC y esto se concreta fundamentalmente en los ecoregímenes y en las BECAN, en la condicionalidad que pasa a llamarse condicionalidad reforzada, ¿no? Entonces, bueno, y lo único de simplificación que hay es embudo, porque antes había muchos diferentes pequeños planes, había una forma y era muy complejo gestionar y evaluar a nivel de la Unión Europea y ahora pues se ha simplificado, pero para la Unión Europea. Nosotros a nivel nacional o no lo hemos sabido hacer bien o no sé lo que ha ocurrido, pero la cuestión es que se ha complicado bastante, ¿vale? Entonces, bueno, la PAC tiene esta estructura, tiene un primer pilar donde están los pagos directos, se pone esto simplemente para que ustedes tengan se estructuren las ideas, tiene unos pagos directos, unas intervenciones sectoriales, que en España es para 3 sectores, para el vino, para apícola y para fruta y hortalizas, eso es como unas bolsas de dinero para que estos sectores se autogestionen. Las medidas de gestión de mercado, que he dicho antes, todo eso es el primer pilar, y un segundo pilar, que es el desarrollo rural, que es lo que tiene Andalucía más capacidad de diseño, ¿vale? Bueno, voy a intentar correr porque no sé, para no saturar, pero bueno, al final, aquí lo que representa esto, que a nivel de la Unión Europea se han establecido unos objetivos y esos objetivos se han diseñado cada Estado miembro y se ha concretado un plan estratégico, ¿vale? Que ahora tiene las partes, ahora iremos viendo cómo está. Y bueno, lo de las exigencias medioambientales, simplemente trasladar que no es algo nuevo, sino que es una tendencia que Europa cada vez ha tratado de incluir la política de medio ambiente en la PAC. Y teníamos antes, pues bueno, la condicionalidad, se continúa la condicionalidad y ahora tenemos la condicionalidad reforzada y la condicionalidad social, que ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, los principales conceptos que yo creo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, esta diapositiva que parece un poco liosa, pero yo creo que es fundamental que la entiendan ustedes. Aquí en el margen, este es el modelo de ayudas directas. O sea, los Estados miembros se les da un sobre de dinero. En España, en este marco, son 4.800 millones de euros. En el marco anterior eran en torno a 5.000 millones de euros. Y el Estado miembro decide cómo reparte, cuáles son las reglas de juego, ¿no? Entonces, aquí a la izquierda aparece el modelo que había en el anterior marco, de manera que lo que se puede ver ahí, que había un pago básico, que suponía un 56% del sobre ese que tenía España, y que era el pago que te daban si usted tenía derecho. Estaba vinculado a los derechos, de manera que si usted tenía derecho, cobraba ese pago. Por encima de ese pago había un pago verde que suponía 1/3 del valor de ese pago básico y que se cumplía de una manera muy sencilla, que suponía el 30% del sobre y que también estaba vinculado a tener derecho, de manera que si usted tenía, y esto siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de ganadería para que quede claro, si yo tengo 100 hectáreas y tengo 80 derechos, pues yo cobro 80 por 80 hectáreas el pago básico y por 80 hectáreas el pago verde, ¿vale? Eso es lo que cobraba. Por encima hay una ayuda, un tramo a los jóvenes, que suponía un 50% más, y por encima de eso, bueno, pues están las ayudas asociadas, que no estaban asociadas a ningún tipo a los derechos ni nada, que están fundamentalmente dirigidas a la ganadería, que ahora las veremos. Y ahora, esto llevaba en paralelo un régimen de pequeños agricultores, de manera que aquellos ganaderos que tenían una ayuda muy, muy baja, se les simplificaba la PAC, ¿vale? Y se establecía también una lista de determinadas actividades que no podían cobrar la PAC, como los campos de golf, inmobiliarias, etcétera, ¿vale? Y todo este modelo, este doble modelo, el normal y el de pequeños agricultores, iba compasado con un proceso de reducción, que te reducían los importes de la PAC a partir de 150.000 euros, se iban reduciendo, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos quedamos ahora? Entra en 2023 la nueva PAC y este es el modelo que tenemos. Entonces, el pago básico pasa a denominarse ayuda básica a la renta, sigue vinculado a los derechos, pero ya no hay 50 regiones, hay 30, como vamos a explicar. Supone el 51% de esos 4.800 millones que tiene España para este modelo. Por encima aparece un nuevo pago que antes no estaba, que se llama pago redistributivo, que no está asociado a los derechos,
con tener un solo derecho ya lo explicaremos y se va orientado a las primeras hectáreas. Y por encima desaparece el pago verde y tenemos un nuevo pago que se llama ecoesquema, que se terminan llamando ecoregímenes, que supone un 23% del sobre y que no está limitado a los derechos. Esto es muy importante. Si usted tiene 100 hectáreas y 80 derechos, cobra esta por 80 derechos, esta la cobra la que le corresponda, porque ya tiene al menos un derecho, y esta la cobra en principio por las 100 hectáreas. ¿De acuerdo? No es necesario tener derecho para cobrar esto. Por encima se mantiene el joven y se refuerza, y las ayudas asociadas que también se refuerza y se dan un poquito más de dinero. ¿Vale? Desaparece el régimen de pequeños agricultores, se redefine lo que es agricultor activo y se mantiene esa lista negativa y se intensifica el proceso de reducción. Ahora lo veremos, ¿vale? Esta es más o menos la idea para que ustedes vean. O sea, ya no hay pago básico, sino ayuda básica a la renta, pago redistributivo, ecoregímenes y ayuda asociada. Yo me voy a ir orientando siempre ahora, a partir de ahora, bueno, lo que pasa es que bueno, estas cuestiones son básicas tanto para los agricultores como para los ganaderos. Y el nuevo modelo de arquitectura verde, pues pasamos de esto era en el modelo anterior y esto es en el modelo actual, pasamos de una condicionalidad, que es una línea básica, unos requisitos básicos que usted debe cumplir para poder acceder a las ayudas de pago básico, que en el caso de la ganadería pues es muy sencillo, un pago verde, que te daban ese un tercio más del valor del pago básico, ¿vale? En ganadería se daba por no convertir los pastos en tierra arable, y después un nivel de ambición mayor estaban las agroambientales, que están en el pilar 2. Si usted tenía raza autóctona, ¿vale? Bueno, pues ¿en qué queda esto? Pues que el pago verde y la condicionalidad se unen en una cosa que se llama condicionalidad reforzada, de manera que lo que te pagaban por esto ya no te lo pagan, te lo exigen, pero no te lo pagan como línea base, y aparecen los ecoregímenes, que están a un nivel de ambición medioambiental mayor, y las agroambientales, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué requisitos deben cumplir los ganaderos? Hay tres tipos de requisitos. Unos requisitos obligatorios, unos requisitos obligatorios para poder funcionar en la explotación, otros requisitos para poder cobrar las ayudas y después unos requisitos específicos de cada línea de ayuda. Los requisitos obligatorios, pues ¿cuáles son los requisitos obligatorios? Pues yo tengo que tener un código REGA, tengo que tener los animales identificados, tengo que cumplir unas pautas vacunales de sanidad animal, hacer unos chequeos, una serología, etc. Eso es para poder funcionar y tener animales y producir en ganadería, pues tengo que cumplir unos requisitos básicos, ¿vale? Yo donde trabajo, a lo que me dedico es a valorar el impacto que tienen los requisitos que se imponen desde Europa en la ganadería, básicamente. O sea, que yo no me dedico a gestionar la PAC, me dedico a eso. Y a proteger a los ganaderos y a los agricultores, ¿vale? Entonces, pues nosotros tratamos de decir, bueno, si usted quiere meter unas medidas de bienestar animal, que estamos de acuerdo con lo que ha dicho Mari Carmen, el bienestar animal es importante, pero oiga, haga una valoración. En la ganadería extensiva no afecta, pero en la ganadería extensiva sí. Valore usted qué impacto económico puede tener esto, porque si un productor avícola ha hecho una inversión de 2 millones de euros en su granja, si ahora le obliga a que quite todas las jaulas, lo lleva a la ruina. Entonces vamos a valorar eso y vamos a plantear procesos de adaptación, etcétera. O por ejemplo, ahora que está muy de moda, que están atacando mucho con el tema del transporte animal, pues claro, quieren limitar los transportes, y nos parece muy bien que se limiten los transportes y tal, pero en el momento que nos limiten el transporte a 8 horas, Andalucía nos quedamos fuera de juego. Entonces lo que nosotros demandamos es que ahí va a haber determinados sitios de la geografía europea que están en ventaja con nosotros, y a nosotros nos ponen un techo de mercado alucinante. Entonces, a eso es lo que realmente nos dedicamos, pero cuando ahora empiece el proceso de la nueva PAC, pues seguiremos también tratando de defender los intereses y sobre todo llevando lo que se regula, tratando de plasmar cuáles son la diversidad de modelos productivos ganaderos, y eso los conozco yo un poco más, los agrícolas menos, pero allí para eso están, hay muchas, tratar de plasmar cuál es nuestra realidad productiva y tratar de conciliar los objetivos con lo que se puede llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, estos son los objetivos de funcionamiento, pero es que ahora, además de esos objetivos básicos de funcionamiento, si usted quiere recibir uno de los tramos esos que hemos puesto de ahí,
de ayuda, pues tiene que cumplir unos requisitos mínimos, que es lo que llamamos nosotros línea base, ¿vale? Entonces usted tiene que ser agricultor o ganadero, lo primero, y tiene que tener un código de explotación ganadera, realizar una actividad ganadera, ser agricultor activo y cumplir las dos condicionalidades. ¿Vale? ¿En qué consiste esto? Pues la actividad agraria, pues nada, ser agricultor, este es un código REGA, cumplir la definición de agricultor activo, que ahora lo vamos a ver, que sí es importante, realizar actividad agraria, pues ceba ternero, tener vacas nodrizas en el campo, tener ovejas, ordeñar cabras, eso, ¿vale? Y después cumplir la condicionalidad reforzada y social, que ahora lo vamos a ver. Esto sí es importante, la condición de agricultor activo, porque para cobrar las ayudas de la PAC tiene que ser usted agricultor activo. ¿Y eso qué significa? No solamente vale con tener un código de explotación, significa que tiene que tener un código de explotación, no estar en la lista negativa que he dicho antes, de los inmobiliarias, campos de golf, etcétera, constructoras y tal, y además cumplir uno de dos requisitos, que al menos el 25% de los ingresos, de sus ingresos, vengan del campo, o que usted esté en el RETA o en el SETA, es decir, en el régimen de la seguridad social agrario o como autónomo. Si usted no cumple ninguna de las dos cosas, no va a poder cobrar ninguna ayuda de la PAC, salvo que cobre menos de 5.000 euros, que ya le dejan entrar directamente. Mira, ahí quería yo aportar. Venga, bien, Rosario. Porque luego, si no, va a venir a destiempo. Respecto a lo de menos de 5.000 euros, tenéis que tener muy claro una cosa. El que cobra menos de 5.000 euros de ayuda directa en 2022, per se, cumple la condición de agricultor activo, pero previamente sí que tiene que cumplir la condición de agricultor. Con esto quiero decir que por cobrar menos de 5.000 euros de ayuda directa en 2022 no está exento de tener una actividad agraria. Con lo que, llegado el momento, a estas personas no le van a comprobar ni la condición de que esté dado de alta en el RETA ni en el SETA, no le van a comprobar si tiene actividades de las excluidas, no se le va a comprobar si tiene ingresos agrarios que sean un 25% al menos de los ingresos totales, pero sí se le puede comprobar y se le puede pedir justificación de que es agricultor, con lo cual una persona que cobre 5.000 euros puede entrar dentro de un control en el que se le llegue a pedir, cuando estén definidos los controles, porque ahora mismo no los tenemos claros, por ejemplo, facturas que de verdad demuestren que ese señor ejerce la actividad. Esto hago hincapié porque nosotros que estamos tramitando de cara al público nos damos cuenta de que el concepto ese de como cobro menos de 5.000 euros estoy exento de cualquier cosa, porque ya cumplo per se. No, agricultor se tiene que ser, con lo cual actividad agraria sí o sí tienes que tener, explotación sí o sí tienes que tener, tienes que estar de alta en el registro. Lo único que pasa es que nos van a comprobar esa serie de condiciones que ha comentado Agustín, de los ingresos, de la seguridad social, de las actividades excluidas, ¿vale? Para los ganaderos, con estar en SIGAN y con tener vacas en SIGAN es suficiente. Claro. Los agricultores sí tienen que bien vamos apoyerados, ¿verdad? Sí, yo voy tachando todo lo que tenía preparado, que lo está contando él. Vale. Venga, eso. Entonces hemos dicho que usted tiene que ser ganadero y tiene que tener un código de explotación. Tiene que ser agricultor, tener las vacas en SIGAN. Y después tiene que ser agricultor activo, cumpliendo los requisitos esos. Vale. Y además debe cumplir la condicionalidad reforzada. Esto de la condicionalidad reforzada, ¿qué es lo que es? Pues estos son determinadas requisitos que son de obligado cumplimiento, que tienen una componente medioambiental y que dice Europa, oye, estos son necesarios para cumplir, para poder recibir ayuda, ¿vale? ¿Esto en qué se concreta? Pues en 11 requisitos legales de gestión, que son como 11 normativas generales de la Unión Europea, y en 10 BECAM, que son buenas condiciones agrarias y medioambientales, ¿vale? Bueno. Si nos bajamos al ámbito de ganadería, se han eliminado, no se han complicado. Esto es la verdad que en agricultura, para los agricultores sí se han complicado, para los ganaderos no se han complicado tanto. Antes lo decía, hombre, no, que yo no estoy vendiendo humo de que, porque no tengo por qué defender la PAC, ni atacarla, ni nada, simplemente os traslado. Pero bueno, que es verdad que haciendo un análisis ustedes mismos van a ir viendo cómo cumplir estos requisitos no supone algo añadido para ustedes, ¿vale? Entonces han quitado la identificación y registro, es decir, si una vaca no estaba identificada, porque ¿qué es lo que pasa con esto? Si usted tiene una vaca sin identificar, a usted
le iniciarán un procedimiento sancionador, unas vacas sin identificar. Le inician un procedimiento sancionador y eso conlleva una sanción, una multa, ¿vale? Pero es que aparte le quitan un bocadito de la ayuda de la PAC, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que como esto de la identificación, el registro de explotaciones, las cuestiones básicas de sanidad animal ya es una cosa que está muy consolidada, lo han quitado. De manera que si hay un incumplimiento de en las vacunaciones, o aparte de que le inmovilizarán la explotación y le hacen la puñeta, y si procede le darán una sanción, si lo harán, no le tocan la PAC, ¿vale? Eso se elimina. Pero se mantienen algunos aspectos, ¿vale? El tema de nitratos, que eso es para zonas vulnerables y las aguas subterráneas, y eso afecta sobre todo a las explotaciones porcinas. Temas de seguridad alimentaria, que son unas cuestiones muy básicas de higiene de los animales, que tampoco afecta mucho a la ganadería extensiva, no supone nada adicional. El tema de los penir, que esos son, que usted no le puede dar, si usted le da que le embuteró a un ternero para engordarlo, además de que lo pueden llevar a la cárcel, además de que le pueden poner una sanción, además de eso le quitan dinero de la PAC, ¿vale? Ahí sí se mantiene. Y el tema de bienestar animal, si le hacen un control y ven que se incumplen, sobre todo las explotaciones avícolas, las explotaciones más intensivas, que es donde carga la normativa de bienestar animal, pues aparte de la sanción, pues le quitarían la PAC. Al ganadero extensivo se le aplica una norma muy general de bienestar animal, no sé yo si habrá alguna sanción en Andalucía sobre este tema alguna vez, no. Con lo cual, los requisitos legales de gestión son una cosa bastante asumible, ¿vale? Bien, después están las BECAN, que las BECAN ya no son normativa europea que te quite un boque, sino que son unas prácticas, ¿vale? Son 10 BECAN, pero que afectan a la ganadería, solamente hay 2, ¿vale? Y básicamente esto consiste en que los pastos no los conviertas en tierra agrícola, en uso agrícola. Básicamente eso. Y aún así lo puedes hacer, pero siempre que no se sobrepasen unos niveles a nivel regional y tal, ¿vale? El ejemplo que he puesto de las 100 hectáreas, tienes 80 derechos, 100 hectáreas, cobras la ayuda básica a la renta por las 80 hectáreas que tienen los 80 derechos, pero la BECAN, es decir, la no conversión es sobre las 100 hectáreas. O sea, la BECAN esta y eso se aplica sobre el 100% del terreno. Esto, ya te digo, en cuestiones agrícolas supone una complicación porque además esto se mezcla con los ecorregímenes y es un lío complicado, ¿vale? Con las rotaciones, las cubiertas y se mezcla con los ecorregímenes. En ganadería no supone... No hay nada así tan alarmante, ¿vale? Lo que yo vea que sea más complicado lo voy a decir, ¿vale? Para que ustedes tengan el foco. ¿Bien? Perfecto. Vale. Y después está la condicionalidad. Hemos hablado de la condicionalidad reforzada, que son estas BECAN, estos requisitos legales de gestión, y hay una cosa nueva que se llama condicionalidad social, que se aplica a partir de 1 de enero de 2024. Y entonces, pues claro, lo que incluyen aquí es que se cumpla la normativa de riesgos laborales y de sobre todo del ámbito laboral, que la gente que usted tenga contratado en el campo, pues que esté con su contrato, que se cumplan la normativa básica de riesgo laboral. ¿Esto en qué consiste? ¿Que la OCA va a tener que ir el inspector a ver si te va a ver los contratos? No, consiste en que si por lo que sea a usted se le inicia un procedimiento, un expediente desde la administración laboral internamente contacta con los ordenadores de agricultura y entonces ahí es cuando se inicia el bocado le pegan un bocado a tu ayuda de la PAC, ¿de acuerdo? Es simplemente eso. Si usted no tiene trabajadores ni tiene nada, pues esto no le va a afectar, ¿vale? Bien. Entonces, hemos hablado de los requisitos de funcionamiento, los requisitos para ayuda y después los requisitos específicos de cada ayuda. Pues si en el ejemplo que hemos hablado, que yo tengo 100 hectáreas de esto y tengo a lo mejor 80 vacas nodrizas, pues yo si quiero cobrar la ayuda básica a la renta, pues tengo que tener los derechos. Si quiero cobrar el pago redistributivo, tengo que tener solamente un derecho. Si quiero cobrar el ecorregimen, que ahora lo vamos a explicar, tengo que cumplir una determinada carga ganadera. Y si quiero cobrar la ayuda asociada, pues tengo que cumplir los requisitos de la ayuda asociada. Pues se cobra por vaca, mayor de tal edad,
etcétera. Y después que mi explotación tenga una clasificación en SIGAN que sea compatible con la ganadería extensiva y estas cuestiones, ¿vale? Vale. Visto estos requisitos generales, entramos ya en los diferentes tramos. Y los primeros que tenemos son los pagos directos, ¿vale? Después hablaremos de los pagos del segundo pilar, del desarrollo rural. Entonces, los pagos directos tenemos estas 5 líneas de ayuda. Las 4 primeras son desacopladas, no están acopladas a la producción, no están asociadas a la producción, y las segundas son asociadas, tienen que tener vinculación con la producción, ¿vale? Entonces, la ayuda básica a la renta, la primera, equivale al pago básico, el pago redistributivo, que es nuevo, la ayuda a los jóvenes, que se mantiene, y los ecoregímenes, que es nuevo. Y desaparece el pago verde, ¿de acuerdo? Hemos visto, y después las ayudas asociadas. Estamos aquí, dentro de la PAC, hemos dicho, está el primer pilar, segundo pilar, nosotros estamos en el primer pilar, en las ayudas. Lo digo esto para que nos ubiquemos. Y este es el modelo que he explicado antes, ¿vale? Como hemos pasado de un lado a otro. Bien. Ayuda básica a la renta, lo que era el pago básico. Esto está sujeto a 4 aspectos que yo he querido resaltar, que está a un modelo de derecho. La presentación la voy a dejar aquí para que ustedes la puedan utilizar y la puedan ver, porque además voy a dar algunos datos que son interesantes. Vaya a ver. No, vinculante, no tiene rigor jurídico, pero sí puede no vaya a venir uno y decir, no, es que ha subido €1 o ha bajado, no. Después está el proceso de reducción progresiva y limitación, que es el capping y la degresividad, que ahora lo explicaré, un sistema de convergencia y un modelo de regiones. Entonces, bueno, el modelo de derechos se mantiene lo de los derechos. Quien no tenga derecho, si yo tengo las 100 hectáreas y no tengo derecho, pues no cobro la ayuda básica a la renta. Y si tengo los 80 derechos, pues cobro solamente por las 80 hectáreas, las otras 20 no cobro esta ayuda. Entonces se mantiene. Y después hay un proceso de cómo conseguir derechos, de la Reserva Nacional, las cesiones y tal, ¿vale? Se mantiene esa cuestión. Después, existe un proceso de reducción progresiva, se llama degresividad y de limitación, que se llama capping, que en inglés es tope, ¿vale? Entonces, de manera que a partir de 60.000 euros de ayuda básica a la renta, se le empieza a reducir la ayuda. Entonces, si usted cobra 65.000 euros de ayuda básica a la renta, esos 5.000 euros a partir de 60.000 se le reducen un 25%. Si usted cobra 88.000 euros, pues a partir de 60.000 euros se le reduce un tramo un 25 y a partir de 75 se le reduce otro tramo un 50, hasta que llega a 100.000 euros, que ya no se le reduce nada porque es que se le reduce todo, ¿vale? Al revés, se le reduce todo, ¿de acuerdo? Pero a esto se le quitan los costes laborales y la contratación de servicios, de manera que si usted tiene 200.000 euros de ayuda básica a la renta, pero tiene 150.000 euros de gastos laborales, se quedan 50.000 y no se le aplica la degresividad. ¿Me he explicado o lo repito otra vez? Esto le va a afectar a partir de los 60.000 euros de ayuda básica a la renta. Y aquí hay poca gente que tenga eso, ¿vale? Y después hay un supercapping que más de 200.000 no se puede cobrar. ¿De acuerdo? Después está el proceso de convergencia. ¿En qué consiste esto? Pues que el valor, cada uno tiene un valor, está en una región y esa región tiene un valor medio. Entonces, el derecho que usted tiene un valor que estará por encima o por debajo del valor medio. Pues la convergencia lo que tiende es que el valor de todos los derechos de una misma región sea el mismo. De manera que si el valor medio de la región es 10 y su derecho en esa misma región es 15, va a converger a 10. Va a salir perdiendo, pero si es 5, va a ganar, ¿vale? Y lo que se pretende es que hay un proceso y en 2029 todos los derechos de las 20 regiones que, bueno, no sé si habrá 20 o las que haya, de todas las regiones, tendrán el mismo valor, ¿vale? Y por último está el modelo de las regiones, que esto se mantiene el sistema de derecho, se mantiene el sistema de derecho y de las regiones, de manera que los derechos se activan en una determinada región y cada región tiene un valor medio y ese derecho va a converger a ese valor medio de la región. Y se mantiene el modelo de esto de las regiones y se ha pasado de 50 a 20 regiones. ¿Cómo se ha hecho? Juntando regiones, ¿vale? De manera que, si ustedes miran aquí,
Esta región, su valor medio es más bajo que esta, más bajo que esta, y esta es la que tiene el valor más alto. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres regiones se han juntado en una única región, que es la región 1 del herbáceo de secano. Bueno, lo primero que igual, esto no lo he explicado porque lo voy corriendo, pero hay 4 superficies: tierra de secano, tierra de regadío, los cultivos permanentes y los pastos. A nosotros nos afectan los pastos. Bueno, el modelo de regiones se han pasado de 17 de secano a 5 y en pastos, por ejemplo, se han pasado de 9 a 5. La que está aquí converge al valor medio aquí, sale ganando, y la que está aquí sale perdiendo. Entonces, la guerra de Andalucía es que hay algunas regiones que ¿por qué están aquí y no me las metes aquí? Porque si me las metes aquí, salgo ganando, y si me las metes aquí, salgo perdiendo. Entonces, cuando tú empiezas a ver los números por detrás, la superficie, los importes, ahí es donde vienen lo de las pérdidas de Andalucía como consecuencia de toda esa historia, ¿vale? En ganadería, pues bueno, es la verdad, tampoco ha afectado tanto. ¿Por qué? Porque es que Andalucía está aquí y se mantiene aquí, ¿vale? Y hay otra parte de Andalucía que está aquí y sale ganando para acá. Y entonces ha dicho una cosa Agustín González, que también estoy de acuerdo, al igual que la simplificación, es que el sector ganadero extensivo siempre ha salido muy perjudicado. Y en esta PAC yo creo que no ha salido perjudicado, pero es verdad que venimos de que estamos perjudicados, pero no ha salido perjudicado, como ha salido, por ejemplo, aquí lo que ha ocurrido es que las zonas más productivas de Andalucía han perdido y las menos productivas han ganado. Bueno, en general en España ha habido un reparto de dinero ahí. Pero claro, es que nosotros estamos aquí, entonces tampoco nos ha afectado tanto. Y después encima nos han dado la opción del ecorégimen, del pago redistributivo, de las asociadas. Entonces, bueno, no hemos perdido como han perdido en comparación con otros. Hemos perdido porque hay menos dinero de la PAC. Entonces todos, en cierta manera, hemos perdido, pero que en comparación, que nadie me malinterprete y vaya a pensar que yo estoy diciendo que hemos ganado, que no estoy diciendo eso, ¿vale? Pero que bueno, que hay que decirlo también, ahora que estamos hablando de ganadería. ¿Vale? Ya te digo, en las campiñas ha habido por ejemplo, la campiña de Huelva está aquí, ¿vale? Y estas son zonas de Sierra Morena. Y sin embargo la campiña de Córdoba es esta, y la campiña de Cádiz es esta. Y Huelva y Sevilla es esta. Entonces, claro, esta ha perdido muchísimo. Y el valor que le queda en medio de su región es mucho más bajo. Entonces, son cuestiones como esas que se han perjudicado mucho al conjunto de Andalucía, ¿vale? Entonces, ¿cómo queda esta comarca? Pues esta comarca queda de esta manera, en Pasto, pues estamos así, y estos son como quedan de las 6 pasas a la 3, ahí lo he marcado, ¿vale? Bien, en pastos permanentes, pues hay 5 regiones en España. Nosotros solamente tenemos 2, las que tienen un color más intenso son las de la región 2, la 16, que el valor medio es 71 euros, pero ustedes tienen un valor medio 56,43 euros. Ese es el valor medio del derecho, ¿vale? En esa región. Bien, y después, bueno, voy a ir corriendo para no eso, porque no procede, cultivos permanentes, tierra secana, regadío. Venga. Entonces, esto en cuanto dice... Bueno, y yo, entonces, ¿gano o no gano? Pues eso lo va a saber usted, depende de si su valor medio de lo que usted está cobrando de derecho está por encima de 56 o por debajo. Lo va a ver, eso cada uno lo tiene que ir valorando, ¿vale? Después está el pago redistributivo, que esto es un pago novedoso. ¿En qué consiste? Esto consiste, es el 10% del sobre de la PAC, y lo que consiste en que son 3 tramos. En un primer tramo, esto está orientado para las explotaciones pequeñas y medianas y para pagar a las primeras hectáreas, de manera que hacen 3 tramos, un primer tramo donde te pagan un 20% de ese valor medio que hemos visto, ¿vale? 56 euros en vuestro caso, un segundo tramo que te pagan el 40% de ese valor medio y un tercer tramo que no te pagan nada, ¿de acuerdo? Y con tener un derecho, aquí, en el ejemplo que he puesto, cobrarías sobre las 100, ¿vale? Tienes un derecho,
cobras 80 de pago de ayuda básica a la renta y del pago redistributivo, en principio en el bombo entran las 100. Pero ¿cómo se interpreta esto? Pues mira, si nos vamos aquí a los pactos permanentes, estamos aquí, el valor medio es 56, entonces las primeras, si ustedes se fijan, aquí están las 20 regiones. Estos son los valores medios de las 20 regiones, ¿vale? Que nosotros estamos ahora centrados el foco en pactos permanentes, región 1, que es la nuestra, 56. Vale, pues el primer tramo de esta región está en 34 hectáreas y le pagan el 20%, que son 11 euros, de esto. Y el segundo tramo va hasta 149 hectáreas y le pagan el 40%, 22 euros, de esto. A partir de 150 hectáreas no le pagan nada. Si usted se fija, por ejemplo, se va a regadío, pues el primer tramo de aquí está en, por ejemplo, está en 2 hectáreas, 3 hectáreas, 3 hectáreas. Y estos son los importes que pagan. 200 euros, por ejemplo, pero porque el valor medio son 1.200. Esta es la del tabaco, cogida del tabaco de Cáceres, ¿vale? Pero esto es algo inusual, ¿vale? O cultivos permanentes, pues aquí vais viendo, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis, podéis hacer vuestros cálculos. Entonces, en esto consiste el pago redistributivo y lo cobran todos los ganaderos que tengan al menos un derecho. Bien, después están los ecoregímenes. Esto es muy importante que ustedes sepan que lo cobran todos los ganaderos, tengan o no tengan derecho. ¿Vale? ¿En qué consiste esto? De esto se ha hablado mucho y esto realmente es como un segundo modelo de regiones, más o menos, para que ustedes lo entiendan. Consiste en 9 superficies y 7 prácticas. Lo primero que usted debe saber es qué superficie es la suya. Entonces, se han establecido las 9 superficies y si se fijan, de pastos hay 2. En función de la pluviometría, han hecho pastos húmedos y pastos mediterráneos. El importe del pasto húmedo es mayor que el importe, por hacer ecorégimen, del pasto mediterráneo. Después, en tierra de cultivo, de secano, han hecho también 2 en función de la pluviometría, por eso es húmedo y secano, una solo de regadío, otra para arroz y los leñosos en función de la pendiente. ¿Vale? Y ahora, 9 prácticas. A nosotros nos interesa estas 3, que son las 3 que pueden hacer los pastos. Porque después hay otras prácticas, como por ejemplo siembra directa para los cultivos, las cubiertas vegetales para los leñosos, etcétera, ¿vale? Nosotros centramos el foco en las 3 de pasto, que son las ciegas, estas 2 son ciegas, y pastoreo extensivo. Nosotros aquí la que hacemos es pastoreo extensivo. ¿Vale? Vale, ¿cuáles son las comarcas húmedas que reciben más ayuda? Pues estas, nada más en Andalucía, y en Huelva, pues la Sierra y Andévar. O sea que esta es seca. ¿Vale? Y ahora, esta tabla que parece un poco liosa, os la explico. Estamos aquí en los pastos. Nosotros somos, aquí en esta comarca, pastos mediterráneos. Entonces, esto de los ecoregímenes, hemos dicho que era el 23% del sobre, ¿no? Que son 1.100 millones de euros. Entonces, lo que se hace es que se reparten los 1.100 millones de euros entre las 9 superficies estas, ¿vale? Y esto es 103 millones para los pastos húmedos y 115 para los pastos mediterráneos. Y se estima la superficie, 4 millones de hectáreas de pastos mediterráneos en Andalucía, en España, ¿vale? Y ahora se establece una penetración. Estoy dando el cuello. Se establece una penetración, voy a poner aquí, y esto consiste en, esto es lo que ha estimado el Ministerio, la acogida que va a tener estos ecoregímenes. Entonces piensa que de estas 4 millones de hectáreas, en 2023 se va a coger el 70%, y entonces este dinero, estos 115 millones, están calculados para este 70%, y ya en 2027, que ya es más común, que todo el mundo tiene esto más lidiado y más lo entiende mejor, el 85%. Pero bueno, todo estima el Ministerio, ¿vale? Y ahora estima unos importes, que el importe que nos interesa a nosotros, bueno, en 2027 son 33 euros, porque yo creo que esto se va a hacer. Y a partir de 95 hectáreas se aplica una degresividad y se cobra el 70% del importe que le toque. Pero a ver esto cómo se explica.
Y si, bueno, entonces yo cuánto voy a cobrar. Yo voy a cobrar 33, 40, pues depende de la gente que lo solicite. Porque aquí tenemos un sobre. ¿De acuerdo? Y ahora, si aquí esta gente del olivar y de los cítricos, eso, no pide esta con sus prácticas de cubiertas y eso, no utiliza este dinero, se traspasa a otro de corregir. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo doy? Que todo el mundo pide de corregir. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Vale? Porque como no lo pidamos a la Andalucía, estos millones se van a volar. Entonces, que no hay miedo ninguno, las cuentas claras, y lo que hay que hacer es desde la administración, o hay que mirar, o sea, porque esto es nuevo para los agricultores, los ganaderos y sobre todo para los gestores, que están como locos, que esto es no para la administración, entonces la administración quiere ayudar, y así lo entiendo yo, y es nuestro enfoque, ayudar, pero que también hay cosas que no están resueltas, ni desde la UCA, ni desde todo, y de hecho nosotros estamos. Nosotros no debemos no se da un paso sin hablar con ellos. Que no se da un paso, porque ellos nos dan un feedback y ellos nos proponen cosas y nosotros les explicamos, mira, esto no se puede con esto. Ah, coño, es verdad. O ellos nos proponen, oye, o decimos, mira, esto es lo que queremos proponer. Yo les digo, oye, se os va a olvidar la cerciada, no sé qué, no sé cuánto. Y lo completamos, la intención es ayudar a los agricultores y a los ganaderos. ¿Vale? Pero esto técnicamente, lo que hacemos es técnicamente y políticamente también. Una cosa. Entonces, bueno, el mensaje es que todo el mundo lo pida, ¿vale? Y ahora, ¿qué hay que cumplir? Pues hay que cumplir 3 cosas. La primera es que se utilice, o sea, que se haga pastoreo con animales propios. Que no sé, antes me lo preguntaba. Los animales tienen que ser tuyos. O sea, tienes que ser agricultor activo, no sé cuánto, tener un regata, y los animales tienen que ser propios, ¿verdad? ¿Qué animales puedo utilizar yo? Pues yo puedo utilizar los caballos, o sea que aquí hay muchos caballos, el porcino extensivo, el vacuno, el ovino, todo, ¿vale? Y tienes que estar 120 días pastoreando. Pero no es necesario, que este año lo hemos pasado 90, pero no, 120 días pastoreando, pero no es necesario que esté pastoreando en todas las hectáreas, además eso sería una locura comprobarlo. Ahora sí. Si nos bajamos al terreno a efectos prácticos, si yo tengo 2 fincas, si yo tengo 100 vacas y las 100 vacas las tengo todo el año en una finca, yo no tengo manera de acreditar que han pastoreado en esta finca, con lo cual esto se me cae del ecorrégimen, con lo cual tengo que hacer un movimiento. Y usted tiene que estar, y aquí tiene que estar un tiempo para que tú digas que está pastoreando. Entonces mete las hectáreas de las 2 fincas, ¿de acuerdo? Cuestiones lógicas. Bien, dice, y ahora tiene que cumplir unas cargas ganaderas. Entonces, esto ha sido una guerra y al final yo estoy contento como se ha quedado, ¿vale? No se han aceptado todo lo que ha planteado Andalucía, pero estoy contento y creo que es bastante asumible y no debe suponer mucho problema. ¿Por qué? Porque en los pastos húmedos, que no es este caso, tienes que tener de 0,4 a 0,2. Hay un problema en la parte oriental, fundamentalmente, y gordo, ¿vale? Y en los pastos mediterráneos de 0,2 a 1,2. ¿Vale? Una cosa, de las 100 hectáreas usted decide cuántas entran, o si no entra ninguna, o si entran 80, con lo cual ya tú puedes manejar, usted puede manejar ya como quiera, ¿vale? Eso es una carga ganadera, porque si no hay carga ganadera, estas hectáreas se pueden declarar con mantenimiento como para. A ver, iba a hablar de eso, pero ya me adelanto. Es que no debemos mezclar, vamos a ver. El ecorrégimen que está hablando Agustín, la práctica, lo que te subvenciona un lucro cesante y te está pagando el coste que tú tienes por hacer una práctica. En este caso, solo se pueden solicitar las parcelas que estén de pasto temporal o pasto permanente y que estén pastoreadas. Tú no puedes solicitarle a un ganadero dentro de esta práctica una parcela que esté declarada como mantenimiento, ¿vale? Como labor de mantenimiento, sino como pastoreo. No entran los animales, lo que he hablado antes. Entonces, esta no puede entrar. Lo que pasa que sí es verdad que esas parcelas de pasto, yo puedo tenerla en otra parte de la explotación o colindantes, ahí el animal no entra, pero sí se me tengan en cuenta a efectos de otras cuestiones de otras ayudas, pero no de la práctica 1, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se da la circunstancia de que
nosotros, a efectos del cobro de las ayudas de básica a la renta de los derechos, el ganadero, como decía él, tiene, imaginaros, 80 derechos, ¿vale? Necesito una carga ganadera, pero yo el resto de los pastos los puedo tener mantenidos con una siega, con un desbroce, con otra actividad, ¿vale? Y me sirve para cobrar los derechos, pero son parcelas que al no pastorearse directamente por ganado propio no pueden cobrar la P1, entonces no las pueden solicitar, ¿vale? Es importante que tengáis eso en cuenta a la hora de hacer la PA. Luego, cuando él termine, entraré en algunas cosas más concretas por no frenarlo, pero es importante eso, que para esta práctica entra exclusivamente las parcelas que están pastoreadas. De hecho, en vuestra PA, cuando la tramite el técnico, es importante que identifique, que eso no se hacía hasta ahora y ya se tiene que hacer nuevamente, el listado de parcelas con el código de explotación, ¿vale?, que pasta en ese sitio en concreto. ¿Vale? O sea, que hay que ir asignando a cada parcelita el código de explotación. Y es más, si por algún casual todos los animales no están pastando en ese recinto, tenéis que identificar en esa PA qué número de animales son los que están comiendo, porque en base a lo que vosotros declaráis con esta P1 es cómo van a calcular la carga ganadera que comentaba Agustín, o la hacen con esos animales. Entonces es importante que juguéis con esas cifras para intentar ajustaros a lo que la práctica os está pidiendo. Y ya que comentaba eso, aprovecho para deciros que hay un cuaderno de explotación, en un futuro será digital, ahora mismo, como ha venido el marco para esta campaña es manual, ¿vale? Nosotros las entidades ya nos han distribuido un modelo y en ese cuaderno vosotros tenéis que identificar, si sacáis al ganado a más de 10 kilómetros de la instalación principal ganadera, tenéis que identificar la fecha, la que entra en aquella parcela a comer y cuándo sale. Sí, pero eso ahora pues se va a cambiar, ¿o qué? No, es así. Digo. Pero ahora la solución práctica que yo ¿vale? quiero pensar. Entonces, bueno, las cargas ganaderas son esas. Entonces, a mí me sube el problema por arriba y por abajo. Aquí, 1,2 en la parte de Andalucía occidental, teniendo en cuenta la dehesa, donde coexisten varias especies en diferentes momentos del año, donde está la montanera, donde está no sé cuánto, o por ejemplo la ganadería de Lidia, siempre lo digo, que es un ciclo largo, donde tú no estás vendiendo ternero o becerro cebado, sino el producto es a 5 años, con lo cual las cargas ganaderas son más elevadas generalmente. Metes cabras, metes ovejas y algunas explotaciones que se van. Pero tú puedes decidir qué animales están pastoreando y cuáles no. Entonces, si yo tengo 80 vacas y decido cebar 30 terneros, esos terneros no los meto ahí, con lo cual no me sube la carga ganadera, pues los estoy cebando. Y tengo la edad, los estoy cebando. O si yo tengo las cochinas, yo estoy cebando la montanera y tengo las recrías y tengo también las madres, yo esas no las meto, ni las madres ni las recrías, nada más que meto la parte, el porcentaje que yo tenga para el cebo montanera. De esa manera puedo bajar, ¿vale? Y después el otro problema por abajo es que a lo mejor el parque, un espacio natural, me diga que la carga ganadera es más baja que la que me permite aquí. Entonces, acreditando eso, pues ya entra directamente, ¿vale? Con lo cual no me supone tampoco ningún... Y después, aparte, también puede jugar con las hectáreas que meto. Y hay juego también con la carga ganadera. Los que hacen PA, todos estos conceptos tienen que tener muy fresco y muy claro. Y saber cómo se leen. Y bueno, dicen, yo sé que a Mari Carmen esa solución no le gusta nada, porque en la parte de Andalucía Oriental, pues hay muchas extensiones. Pero a mí tampoco me gusta, pero me gusta más que o todo o nada, desde luego. Entonces es una forma de no excluir a un modelo completamente, ¿sabes? Pero bueno, que sí, que a lo mejor sería mejor que hubiese reconocido ese modelo al 100%, pero bueno, por lo menos algo se ha conseguido, ¿sabes? Entonces, bueno, pues por ahí, entonces eso, elección de las hectáreas, elección de la especie y tipo de animales, las condiciones climáticas que también te permiten modificar esto, que es lo que hemos hecho con la sequía, con lo cual también lo podemos adaptar para intentar... Y después está el cuaderno de explotación. El cuaderno de explotación, esto se ha hecho una cosa que se llama el CIEX, que es una cosa que no va con ustedes, que esto es de la administración, que es como un repositorio de información de un montonazo de bases de datos y que eso se va a utilizar para evaluar la PAC, ¿vale? Pero claro, una de las cosas donde se nutre ese repositorio que se llama CIEX, que todo el mundo habla, se va a nutrir de las bases de datos que ya están. Por ejemplo, SIGAN, el CITRAN,
Son las bases de datos, ¿vale? Pero hay una base de datos, que es el cuaderno digital, que no puede decir la administración, que lo tiene que decir el agricultor. El agricultor tendrá que decir cuándo siembra, o cuándo ciega, o cuándo hace determinadas prácticas, porque los ecoregímenes y las becas están vinculados a eso. En el caso de los ganaderos, lo único que tienen que decir es cuándo entran los animales y cuándo salen, para calcularle la carga ganadera y lo de los días. Pero claro, mi idea respecto a esto es que eso se conecte con SIGAM. Entonces, si usted pide una guía y hace el movimiento, lo que tiene que tener usted en la cabeza es que tiene que pastorear, porque si no, eso es un filtro administrativo, rápidamente van a ver que los animales no han estado ahí, aunque hayan ido a pie, pero a pie no vale, tiene que ser a través de SIGAM, ¿se entiende, no? Entonces eso, y creo que no debe ser ninguna complicación, lo que sí, los pactos comunales, que aquí no hay, tienen que tener su código de explotación, eso, hay algunas cuestiones, no sé si hay pactos comunales aquí, yo creo que no. Sí hay, ¿no? No, pero hay otras zonas donde es mucho más y tiene que estar georreferenciado. Claro, ya lo de los pactos comunales no lo tengo con una clarividencia así que os pueda decir, porque además ya les digo que no está totalmente definido. Pero claro, la entidad gestora del parque tiene que tener, eso Mari Carmen sabe más que yo, tiene que tener una asignación de superficie para que individualmente se puedan hacer esos cálculos de carga ganadera, ¿no? Todo eso tiene que estar y eso se tiene que conectar. Yo creo que ahí con los pastos, igual que le digo, que para un ganadero individual que tenga 2 explotaciones o una única explotación, lo tiene que hacer en el cuaderno digital. 2 explotaciones separadas 10 kilómetros, pues que sigan con eso. Y cuando ya es un pasto comunal, ahí así se complica la cosa. Sí. Sí. ¿Pero esas parcelas son pastos o son olivadesados, son rastrojos? Sí. Yo me parece que trabajé en esto para esa historia. A mí lo primero que me viene a la cabeza es que si tú eres cultivo permanente y ya estás cobrando tu ayuda básica a la renta y tu ecorégimen que te corresponda, eso te vale para que tú tengas allí la oveja, pero no te vale para el ecorégimen como carga ganadera. Punto número 1, porque esa dualidad no te la va a permitir. O si, por ejemplo, aprovechas una rastrojera que ya está en el negocio como tierra de cultivo, no te lo va a permitir. Sí, porque la 10.1.13 intentamos favorecer para eso, pero no... Sí. Pero para eso han hecho, lo del Ministerio han hecho lo de la agrupación de parcelas, ¿no? Porque eso sí es común en el norte. Lo que me preocupa en Andalucía es esa resolución que tenemos a nivel andaluz, que es resolución por pasos temporales, donde el ganadero declara una serie de parcelas con una resolución firmada por un sector de otra o por la Sí. pero que ahora para esto puede tener un problema. Ya, a mí lo que me preocuparía sería que un ganadero que va a un pasto como tal y que bajo esa resolución y eso no se pueda beneficiar de esto. Y eso hay que hablarlo con el Servicio de Producción Ganadera y preverlo ya, pero empezar a preverlo ya. Eso hay que hacerlo ya. Pues eso hay que hacerlo, pero no, eso hay que hacerlo, hay que hablar ya con la Dirección General para que no se quede nadie atrás. De un código regado. De un código regado. Pero puede ser el mismo código
pasa aquí hay un tipo de muro de cosas. Que es de un pueblo a otro. No pasa nada. Se puede pasar. Claro, usted hace una guía, pero... Se quita la guía. Claro, ya está. Y lo que yo trato de, lo que yo planteo, que es lo que el mensaje que estamos dando, es que eso no le suponga a usted un trastorno, o sea, que usted haciendo la guía en la OCA o en eso, ya el sistema reconozca que esos animales han estado aquí. Claro. Y cuando usted vuelva... Es que el problema es que ahora mismo lo que recoge la norma es que usted, independientemente de que comunique su guía, de forma paralela tiene que tener un cuaderno digital manual, porque no existe todavía el cuaderno de explotación digital, y hacer eso mismo que está haciendo usted en la guía, con lo cual no tiene ningún sentido hacerlo dos veces. Nuestra intención obviamente es que haciéndolo ya en la OCA quede más que comunicado y no tenga usted que tener ese cuaderno, que básicamente ese cuaderno se lo pedirán si le hacen algún control de campo, porque si está a más de 10 kilómetros de la instalación principal ganadera, es lo que pone. Es que inicialmente la norma lo que recogía era que había que apuntar todas las salidas y entradas, y eso era una locura. Entonces al final definieron lo que ellos llaman grupo de parcelas, y es, si estás dentro de ese ámbito de 10 kilómetros de su instalación ganadera principal, no tiene usted que hacer nada. Ahora, si se lo lleva más allá de esa distancia, apúntelo usted en el cuaderno, porque si luego tiene un control para que le paguen el ecorégimen, le van a pedir el cuaderno. Pero lo que habla Agustín, que si realmente hay un sistema que ya recoge eso... Es que esa movida realmente no va con nosotros. Nos ha salpicado a nosotros. Es que ese es el problema, que aquí... Eso va con Galicia y con ellos que tienen... Que no tienen esos controles. Tienen una explotación y tienen 10 cachitos de tierra distribuidos y los tienen que referenciar. Pues ahí sí tiene sentido, pero eso no va con nosotros. Y lo que decimos es que usted haga la guía, él ha dicho la OCA, también la DS, ¿no? Bueno, hace la guía. Yo he dicho la OCA, pero por desconocimiento. Y ya está, y que se meta en el sistema de manera automática. Aquí estamos en un ganadero que tiene 60 años y otros que tienen 30 y pico, 40. Vaya, la posesión de derechos en esta paz, ¿cómo va? ¿Quita un 20, un 30, un 10? ¿La qué, perdón? Sobre los derechos, sobre las herencias o la venta. Si se hace, no. Esa es la cesión, ¿no? En las cesiones de derechos el sistema es el mismo que había hasta el marco anterior. La diferencia es que si se hace una cesión de derechos sin tierra, en vez de que el peaje sea del 20%, es con el 30%. Con tierra es igual que antes, usted comunica según lo hace, pues, por jubilación, por compraventa, pero el sistema es el mismo. En ese caso no quitan nada. Si va con tierra, si va el mismo número de tierras que de derechos, no quitan nada en el valor de derechos. Se lo quitan cuando solo le cede los derechos sin ninguna tierra. Entonces le quitan el 30% al valor del derecho. Pero si no, no le van a quitar nada. Ahora mismo yo tengo un cuarto de hijos y le tengo asignado a cada hijo X hectáreas. Entonces, hemos dividido de ellos. ¿Qué me quitan de esos derechos? Nada, pero lo que pasa es que usted tiene que comunicar. ¿Usted cómo se lo va a pasar? ¿Por donación? ¿Por arrendamiento? La figura que coja usted va libre de peaje, salvo que usted hiciera una comunicación en la administración donde dice, tengo 10 derechos y se lo paso a Periquillo, pero no le paso tierra. Entonces le dice, vale, pues yo se lo voy a pasar, pero le voy a quitar un 30% del valor del derecho. ¿Y en la venta? Tampoco le quitan nada. Si va con tierra, no le quitan nada. 10 hectáreas. Ahora, otra cosa es que usted en Hacienda y fiscalmente tenga que pagar un impuesto u otro según vaya con tierra. Pero ahí nosotros siempre decimos, nosotros asesores fiscales no somos, no sabemos qué liquidación hay ahí ni nada, pero es otra historia, ¿vale? Siempre que vaya aparejado el número de derechos con un número de tierra equivalente, no se le aplica ninguna reducción del valor, ¿vale? Bien, venga, vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, esto del pasto extensivo, tenemos las lagunas que tenemos, pero que bueno, que yo lo que animo es a que ustedes lo pidan y quien le haga la PAC, pues que esté un poco al tanto de estas cuestiones, de estos cálculos, ¿vale? Lo haga de manera que se ajuste a estos requisitos, que ya le digo que no son requisitos imposibles, son bastante asequibles y adecuados a estos modelos, en general, ¿vale?
Después hay dos opciones más, que si no haces pastoreo, dejas de segar o hacer una durante 8 meses, pero es que esto no, un 7%, pero que es que esto no está pensado para nosotros, ¿vale? Entonces esto es para el norte. Después está el otro tramo, hemos hablado de la ayuda básica a la renta, del pago redistributivo, de los ecoregímenes y ahora de jóvenes. Bueno, pues no me voy a parar, pero que se mantiene, incluso se refuerza, tienes que tener, te pagan el 100% del valor del derecho de las primeras 100 hectáreas durante 5 años, tiene que ser agricultor joven, etcétera, ¿no? Bien, las ayudas asociadas. Esto de las ayudas asociadas están vinculadas a producción. ¿Cuál es el espíritu y el trasfondo? ¿Qué subyace aquí en esto de las ayudas asociadas? Pues esto es una ayuda que se quiere dar de manera sencilla, sin que tenga que cumplir ningún requisito, porque se le quiere dar a determinados sectores que interesa, en general, por diferentes tipos de motivos sociales, económicos, medioambientales, que se mantengan esas producciones. Entonces ahí entra la ganadería, ¿vale? Entonces los requisitos que se ponen, lo que vienen a buscar es que no hay condiciones artificiales, que si yo te pago una ayuda por leche, que usted entregue leche. O si yo te la pago porque usted tiene vacas nodrizas, pues bueno, que usted tenga unos partos y tenga las vacas, ¿no? Pero no te van a pedir que esté calificado de una manera, que no te van a pedir nada más, ¿vale? Entonces, esto se aumenta el presupuesto y el presupuesto ha ido a las vaquerías de leche, al ovino caprino y al olivar tradicional, ¿vale? Son 670 millones de euros del sobre. Y bueno, pues estas son las ayudas que hay a la ganadería. 3 para vacuno de carne, 1 para la vaquería de leche y 3 para el ovino caprino, ¿vale? ¿Y en qué consiste esto? Yo doy los detalles generales. Ya le digo, en el caso de la ganadería extensiva, pues se paga por vaca nodriza, mayor de 24 meses, y que su código de explotación esté en SIGAN con una clasificación que sea compatible con esto. Por ejemplo, un cebadero no podría cogerse a esto, tiene que ser reproducción para producción de carne, mixto, lo que sea, ¿vale? Y se paga 90 euros por vaca y han metido un complemento de vaca, los animales inscritos en libros analógicos se le da un 10% más, ¿vale? 10 euros más. Después, si cebas en la propia explotación, te dan 30 euros por ternero, ¿vale? Es una solución que no está nada mal el cebo en explotación. Y después para los cebaderos pues hay unas primas también, pero que no vienen al caso, ¿vale? El vacuno de leche, yo creo que aquí no hay muchas vaquerías de leche, tampoco viene al caso, pero bueno, se dan en función de la zona donde esté, y hay 2 tramos, ¿vale? De 150 euros por vaca, 70 y tantos euros por vaca. Y para los vinos caprinos antes era por especie y ahora es por orientación productiva. Para las de carne se pagan 14 euros por hembra, y las de leche 12 euros por hembra. Y después a aquellos ganaderos que están sin base territorial se les da un complemento de 10 euros. Esto es los que tenían derechos especiales, pues se les han tratado de compensar, entre comillas, con 10 euros por oveja, ¿vale? Que se les queda cortísimo, pero bueno, no sé si aquí hay. Para eso son las ayudas asociadas. Ya después entramos ya en el segundo pilar, en los pagos de desarrollo rural, y esto lo que se hace es que se han establecido como unos cajones. Estamos aquí, ¿vale? Y se establecen como unos cajones con 60 líneas de ayuda a nivel nacional. Y se le da un presupuesto a Andalucía. Andalucía, de los 1.700 millones de euros, coge 300 o 400, y de esos 70 líneas de posibles cajones, pues cuelga las perchas en los 20 y tantos cajones que nos interesa a nosotros, ¿vale? Entonces aquí lo que se ha mantenido es una continuidad de lo que ya había, prácticamente. En el ámbito de la ganadería, esto es lo que hay ayuda para las asociaciones de criadores, para la ANCE, para el CERIBER, para los de Retinto, para los de la Lidia, para las asociaciones, para que gestionen sus libros y sus programas de cría. Y después también hay unas ayudas a los ganaderos para razas en peligro de extinción. Aquí en Huelva tenéis a la vaca marismeña, que es una opción cojonuda, porque con los tiempos que corren y como están los piensos, es verdad que esos animales, los terneros puros, dan muy... Yo es que soy pescador de la raza esa, entonces más o menos la conozco. Los terneros, es verdad que producen, de eso nada más que dan cuernos, ¿sabes? Es cierto. Pero el cruce es una solución muy interesante, que hay mucha gente que la está llevando a cabo, porque la madre
esa madre no está hecha para sacar terneros gordos, pero sí tiene un carácter materno alucinante, porque está acostumbrada a sacar terneros allí en la marisma, sin comida, sin agua, entonces tiene unas condiciones maternales buenísimas y además una resistencia y una capacidad de adaptación que prácticamente no le tiene que dar ni de comer y te sacan un ternero al año. Y si lo cruzas con una raza un poquito más, una raza precoz, pues el resultado puede ser interesante, ¿eh? Y bueno, pues los que tengan madres de vaca marismeña que tenéis aquí, ¿no? Que van a ponerla esto, o de vaca en peligro de extinción, o de oveja en peligro de extinción, cabra en peligro de extinción, les dan una ayuda. Después hay ayudas para las zonas con limitaciones especiales, para la ganadería ecológica, las inversiones, que son las de la modernización de las explotaciones que se venían dando, y la del asesoramiento a las ADS, ¿vale? Y después el resto de ayuda. Entonces, muy rápido. A las asociaciones de criadores se le da 1 millón de euros al año aproximadamente para que gestionen sus libros, pero eso nos toca a los ganaderos y a los que críen raza en peligro de extinción. Pues en el caso de los asnos se da 250 euros por asno y en el caso de las vacas 189 euros por vaca todos los años, ¿vale? En el ovino, esto está mal, el ovino 193, por UGM, ¿vale? El caprino 112. Ahí están los importes. Quien tenga los animales inscritos ahí, ¿vale? Después la ayuda a la ganadería extensiva, que ustedes la conocen, ¿vale? Que se da 50 euros por hectárea. A la ganadería ecológica, que se da en conversión 98 y en mantenimiento 82 euros por hectárea. Zonas con limitaciones específicas en función de la zona, pues y te dan a las primeras hectáreas, por 93, 54, ¿vale? La de asesoramiento, que esto consiste en un asesoramiento individualizado, ¿no? Esto al final van a entrar otras entidades que no sean ADS. ¿Van a entrar solo las ADS? Y esto lo que consiste en que a usted no le van a dar los 200 euros, los 200 euros se los dan a la ADS para que la ADS le haga un asesoramiento en materia de bioseguridad y tal, y vaya, y no va de que den una charla, y ahora va de eso, sino de que haga un asesoramiento y vean, pues mira, las condiciones, usted tiene fauna silvestre, y le hagan un asesoramiento in situ, ¿vale? Y después las de inversiones que no me voy a meter, ¿vale? Y ya está, y yo con esto... Disculpa que me haya extendido demasiado, pero es que esto no se puede explicar más rápido, ¿vale? Ahora vengo yo a rematar. Yo sé que ya a la hora que estarán cansados, pero si se han quedado en el tintero algunas cosillas que creo interesantes que están relacionadas con la ganadería, ¿vale? Y voy a aprovechar ya para anotarlas, para que se vayan con una idea un poquito clara. ¿Este pen es tuyo? No, es que tengo que... pues no, espérate. Espera. ¿Tú lo tienes aquí? No, es que lo he mandado, pero se ve que no... Vale, pues quito a... Sí, a cascoporro, que no me deja. Y también, Ponlo allí. Vale. Bueno, a raíz de las cosas que ha ido comentando Agustín, quería añadir algunas cositas que creo interesantes que a nivel de gestión, algunas son novedades, otras es para insistir al respecto, porque creo que es interesante ahora que estamos en periodo del plazo PAS que lo tengan claro, ¿vale? En relación al cobro de las ayudas básicas a la renta, bueno, él ha explicado muy bien cuáles son los requisitos del cobro. Y como estábamos comentando antes, esto es igual que en el pago básico. Para el cobro de un derecho se necesita una hectárea de superficie, ¿no?, de una región equivalente. Entonces, aquí es muy importante que tengan presente dos cosas. La primera, la titularidad de esas parcelas con las que van a cobrar los derechos tienen que estar en su poder hasta el 15 de junio de 2023. ¿Por qué? Porque en principio va a ser la fecha en la que acabe el plazo de modificación de la PAC de este año. Si por un casual se ampliara el plazo, que espero que pase eso, pues la parcela tendrá que estar en poder del ganadero, ¿vale?
para poder cobrar la ayuda hasta el plazo que se amplíe. Y siempre para el cobro de esta ayuda es importante que en esa parcela, en ese recinto, se haga una actividad agraria, ¿vale? ¿Por qué comento esto? Porque a lo que afecta a vosotros a nivel de ganadería, vosotros podéis tener dos situaciones en los pastos. Que bien declaréis, como comentábamos antes, una actividad de producción que se considera el pastoreo, que sería, por ejemplo, la que entraría en la práctica 1 del ecorégimen, o bien siga para producción, que sería en la práctica 2, ¿vale? O la opción de actividades de mantenimiento. Entonces, en este nuevo marco hay algunas cuestiones importantes de cambio en relación al uso de a la actividad agraria en estas parcelas que creo interesante que tengáis claras. La primera, hasta ahora, hasta 2022, se permitía el pastoreo a terceros para justificar una hectárea y un derecho para el cobro de la ayuda. Es decir, personas que no cubrían con su ganado toda la superficie o incluso agricultores que no se dedicaban a la actividad ganadera podían cobrar los derechos en parcelas de pasto si tenían un acuerdo con un ganadero y ese ganadero metía su ganado a pastar. Pues esto en este nuevo marco está prohibido ya, ¿vale? No está permitido, con lo cual ese pastoreo a terceros no es válido para el cobro de las ayudas de los derechos en parcelas de pasto. Otra cuestión importante, supongo que eso ya estarán enterados, pero que sepan que el coeficiente de admisibilidad de pasto se ha modificado, ahora ya se llama coeficiente de subvencionalidad de pasto y básicamente, bueno, han tenido un nuevo estudio, muchos factores, el factor más característico o el nuevo factor que han tenido en cuenta ha sido el de las especies vegetales no herbáceas, ¿no? Para atender la posibilidad de que hubiera vegetación no herbácea que se considerara pastable. Entonces, se habrán encontrado en algunos casos parcelas de pasto que hayan incrementado ese famoso coeficiente de admisibilidad de pastos que ahora se le llama CSP. Entonces, eso es importante porque se modifica ya el tema de la carga ganadera y demás dependiendo de la superficie que se le determine ya en cada recinto de pasto. Y aquí esto también es súper importante. Hasta ahora, en el cobro de las ayudas, en concreto de los derechos, sabéis que se exigía a los ganaderos que al menos hubiera una carga ganadera mínima de 0,2 UGM por hectárea. Eso era un requisito obligatorio para el cobro de la ayuda. Pues bien, en este nuevo marco eso deja de ser requisito, ¿vale? Se elimina, pero pasa a ser como una condición, una situación de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que de entrada no es obligatorio cumplir con esas 0,2 UGM por hectárea, pero que es posible que, llegado el momento, os hagan el control y si no se llega a ese mínimo de 0,2 UGM por hectárea, se estudie cada caso de manera individual, ¿vale?, para ver por qué no se llega a esa carga ganadera y según las circunstancias, además te lo dice la norma, dice particularidades del proceso productivo, especies, tipología, composición botánica, estructura, condiciones agroclimáticas, es decir, un conjunto de factores que se van a tener en cuenta a nivel individual para determinar si en ese caso, aún no llegando a las 0,2 UGM por hectárea, usted puede cobrar los derechos en esa hectárea sin que se le penalice, ¿vale? De hecho, esto tiene un sentido porque si, por ejemplo, este año de manera excepcional para la práctica del pastoreo extensivo la carga ganadera en los pastos mediterráneos se ha reducido a 0,1 precisamente por la sequía, ¿qué sentido tiene que a nivel del cobro de un derecho me exijan un mínimo de 0,2 UGM si la propia Administración admite que va a ser complicado llegar a esas cargas ganaderas, ¿vale? Entonces, esto es una situación excepcional y novedosa de este nuevo marco que no estábamos acostumbrados y que tampoco sabemos cómo van a hacer esos controles. Sí, pero yo estoy hablando del cobro de las ayudas directas, de las ayudas básicas a la renta, de los derechos. Vale, sí. Esa excepcionalidad. Nosotros no hemos entrado en faena con los agroambientales porque precisamente es que las bases reguladoras no se han publicado. El último borrador que se mandó a las entidades y a la OPA me consta que recibió muchísimas alegaciones desde muchos sitios y la realidad es que no sé cómo ha quedado ese borrador, ni tampoco sabemos si se va a publicar en breve, no lo sé. Entonces, quizá ahí a lo mejor incluso se haya presentado alguna alegación al respecto y ya venga recogido. Se publica en breve porque se ha aprobado en la comisión esa de
seguimiento del plan estratégico? Es que yo he tenido, vamos, la noticia de que probablemente se publique mañana. Hoy se ha publicado la orden de ayuda general y la de alegación SISPA, y quizás mañana salga la de agroambiental y podamos ver en qué situación está, bueno, la ZL y las de zonas desfavorecidas. Y otra cuestión muy importante, que además afecta también a algunas ayudas del marco anterior que todavía están en vigor. Cambian la equivalencia en la UGM, eso es súper importante. Por ejemplo, el caso de ovino y caprino, ¿vale? Hasta ahora era 0,15, ahora pasa a ser 0,10. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora, por ejemplo, para el cálculo de esta carga ganadera tenéis que utilizar la tabla que está a vuestra derecha, que es la actual. Lo que pasa que sí es cierto que hay algunas ayudas, como por ejemplo la 10.1.13 de ganadería extensiva de agroambientales, que esa todavía está en vigor, la del marco anterior, quedan todavía 2 años de compromiso, ¿vale? Esa y otra de arroz, que no afecta a vosotros, son las que siguen, o sea que este año tendréis que pedir la renovación, y en ese caso se utiliza todavía la tabla de la izquierda, porque obviamente los cálculos se realizaron utilizando esas cargas ganaderas. Las razas se mantienen, ¿no? ¿También? Vale, O sea, yo es que esa no la controlo. La más favorable en el Pilar 2, que es lo que nosotros podemos hacer, lo más favorable. Vale, entonces esto es importante también, que es un cambio, por lo que hablamos, por el tema de la carga y demás de la 0,2M, que ya se tiene que hacer con estas nuevas, para el cálculo de la práctica 1, también se tienen en cuenta ya estas nuevas referencias, ¿vale? Y, sí, ya es que eso, al cambiar el coeficiente de pasto, ya la carga cambia. Claro. Bueno, y como comentábamos antes, que yo, aunque sea ganadero, puedo tener una situación particular de que mi ganado no paste en toda mi explotación y el resto de los pastos también me sirvan para cobrar la ayuda, siempre y cuando tenga una labor de mantenimiento de esos pastos. Entonces, ¿por qué introdujo esta parte en la formación? Porque en la OCA ya me comentaron que tenéis las circunstancias de que en la zona hay pastos comunales, y es que esto es una novedad importante porque esto no estaba recogido en la anterior reforma, y en el caso de cuando se tienen pastos comunales y se hacen actividades de mantenimiento, es decir, que no come el ganado, sino que yo voy a hacer una labor de mantenimiento, se tiene que presentar, es que hay muchísima documentación, un acuerdo expreso entre el beneficiario y la entidad gestora del pasto, se tiene que presentar un informe técnico en el que se reflejen las actuaciones previstas, tiene que haber una resolución favorable de medio ambiente, además hay que acotar físicamente la zona para que el ganado no entre ahí, o sea, eso son una serie de requisitos que no estaban en el anterior marco de ayuda, que es concreto para los pastos comunales, ¿vale? Pero esto siempre es obvio si se pide, o sea, si se declara una actividad de mantenimiento. Si se declara una actividad de pastoreo, no hay que hacer nada de esto, ¿vale? Todas estas cuestiones me las voy a saltar porque ya la ha ido comentando Agustín anteriormente, entonces aquí no hay... Y sí, me voy a parar aquí ya, de verdad, os prometo que son 5 minutos más y os dejamos ya tranquilos. Cuestiones importantes, ¿vale?, en las ayudas asociadas ganaderas, ¿vale?, las que están acopladas a la producción. Primero, tema de titularidad de explotación, ¿vale? El beneficiario de la ayuda tiene que mantener la titularidad de la explotación en las fechas en las que se va a determinar la elegibilidad de los animales y siempre hasta el 15 de junio de 2023, porque es el plazo fin de modificación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenéis que tener en cuenta que hay una excepción, y es si ha habido un cambio de titularidad. ¿Por qué vengo a introducir esto? Porque ya hemos identificado casos, de hecho aquí lo sabían muchos compañeros de la OCA, situaciones particulares en las que ha habido un cambio de titularidad de la explotación ganadera y el que ha recibido la explotación ha tenido problemas en el cobro de la ayuda porque no se ha hecho la gestión correctamente por lo siguiente. Porque vosotros sabéis que para cobrar una ayuda asociada la titularidad tiene que ser la que sea, pero aparte los animales tienen que estar a una fecha determinada, por ejemplo, ovino caprino tienen que estar censados a 1 de enero, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Cuando hay un cambio de titularidad, pues a lo mejor el cambio de titularidad se ha realizado pues en marzo. Y entonces esos animales el 1 de enero no estaban a nombre del nuevo titular, estaban del antiguo. Entonces, para que esos animales se consideren
y se le paguen al nuevo titular, ese cambio de titularidad tiene que ser completa. ¿Y esto qué quiere decir? Que el cedente, el que traspasa la explotación, tiene que traspasar la explotación ganadera completa, con todos sus códigos REGA, ¿vale? Insisto, todos sus códigos REGA, aunque el código REGA que le quede sea uno de porcino, que el porcino no cobra ayuda asociada ni nada. Y eso es lo que ha pasado en muchos casos, que se entiende que he traspasado el ovino, el bovino, el caprino, me quedo con el porcino, porque como ese no cobra ayuda asociada, y ahora la persona que ha recibido la explotación no cobra la ayuda porque eso no se considera cambio de titularidad a efectos de ayuda, ¿vale? Es un cambio de explotación completa con todos los códigos REGA. O sea que el cedente no se puede quedar ni con uno de gallina. Eso es súper importante. Esto es lo que, bueno, lo que viene a referir aquí. Entonces, en estos casos, cuando realmente se tiene en cuenta ese cambio de titularidad, el nuevo titular va a cobrar la ayuda, aunque a fecha de las fechas de elegibilidad donde se comprueba el ganadero de mano lo tuviera en su poder, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, muy importante, que el animal esté identificado y registrado correctamente en las fechas que exige la ayuda. En este caso, para las ayudas de vacuno, de ovino y caprino, el 1 de enero, ¿vale? Y en el caso de las ayudas de cebo, el primer día del periodo de retención, ¿vale? Esta es otra cuestión importante, que tienen que estar bien identificados los animales. Súper importante, yo no sé si hay muchos ganaderos así, pero desaparecen las ayudas asociadas a los ganaderos procedentes de derechos especiales. Había ganaderos que en su momento, cuando se asignaron los derechos en 2015, no disponían de superficie y entonces, para compensarlo, se les dio una ayuda asociada con un importe que este año pasado creo que han cobrado en torno a los 36 euros, ¿vale? Un importe superior al que cobraba una ayuda un ganadero tradicional con una ayuda asociada tradicional. Pues bien, esas ayudas asociadas en este nuevo marco ya desaparecen, ¿vale? Ya están en igualdad de condiciones con el resto de ganaderos. Como he dicho antes, la ayuda de ovino y caprino ya no se diferencia por especie, ahora es por la orientación productiva, o carne o leche, pero la oveja y cabra cobra lo mismo. Incompatibilidades. Ningún animal puede percibir más de una ayuda asociada ganadera, salvo la de ovino caprino. Ha contado antes Agustín que hay una nueva ayuda, ¿vale?, para ganaderos que no disponen de pastos propios y que el ganado pasta en rastrojeras, en barbechos o en restos hortícolas, ¿vale? Pero el ganadero no puede tener más de 2 hectáreas de pastos permanentes, sino no puede solicitar esa ayuda. Esa ayuda es de unos 10 euros por animal y puede completar o complementar a la otra ayuda de carne o de leche, se suma, ¿vale? Entonces lo que hablaba él es un poco intentar compensar la situación que tenían antes de este nuevo marco, pero realmente no lo iguala, pero bueno, está ahí, ¿vale? Y súper importante, en el caso de que tengáis, bueno, de que eso, hagáis transmisiones de explotaciones a ganaderos nuevos o jóvenes, ¿vale? En la PA hay un apartado donde se indica este hecho por una razón, porque como hemos dicho antes, los animales con derecho a cobro, por ejemplo, en el caso de la vaca nodriza, ¿vale?, este año, en este nuevo marco, como novedad, se comprueba que esté la vaca presente en la explotación en 3 fechas, 1 de enero, 30 de abril y una fecha intermedia, y tiene que estar en la explotación en esas 3 fechas. ¿Qué pasa? Pues que se puede hacer una transferencia de la explotación y entonces el nuevo ganadero no tener esos animales en las 3 fechas que exige el Real Decreto. Entonces, en vuestra PA, de ese joven, de ese nuevo, se puede marcar esta circunstancia para que, llegado el momento cuando se le calculen los animales potencialmente subvencionables, la Administración tome la decisión de si le paga por los animales, por ejemplo, en el caso de ovino y caprino, que estén en su explotación a fecha 15 de junio de 2023, no le miran la declaración censal a 1 de enero, ¿vale? 15 de junio de 2023, o si hay un cambio de titularidad, es decir, si es que además la explotación la ha recibido completa de un cedente, valorar la posibilidad de pagar si estaba en la fecha de 1 de enero del cedente. Entonces, la Administración valora las 2 opciones y le paga la más beneficiosa. Entonces, por eso es importante que en el caso de los jóvenes o los nuevos se marque en esa PA esa circunstancia para que ese joven, ese nuevo, pueda cobrar la situación más beneficiosa para él, ¿vale? De todas maneras, esto es a lo mejor un tema de gestión muy concreto
buscar el asesoramiento en la entidad colaboradora que os tramite la ayuda y que os asesoren ahí ante la duda, ¿vale? Porque además estas cuestiones no son nuevas de este marco, esto existía ya antes, pero es verdad que ahí vemos bastante carencia de que suelen ser marcas que se quedan atrás por desconocimiento de la norma, ¿vale? Importante, en el caso de los pastos comunales, si se desea que se le considere a cada uno de los productores su censo propio de animales, se tiene que seguir declarando o aportando este impreso famoso, que no es nuevo, que esto ya viene de campañas pasadas, pero que se mantiene, que se llama PASCOM, ¿vale? Eso es voluntario, pero es aconsejable si cada ganadero de los que están dentro de ese pasto comunal solicita y quiere que se le pague el censo correspondiente a su explotación, ¿vale? Y por último, de las ayudas asociadas que ha comentado Agustín, bueno, como decía, bueno, eso lo he comentado ya, novedad en la de vaca nodriza, bueno, que ahora se llama vacuno de carne, novedad es que se le van a mirar 3 fechas. Antes se miraban 4, ¿vale? Ahora se mira que esté presente en 3 fechas, 1 de enero, 30 de abril e intermedia. En el caso de esta es nada, vamos a ver, la de ovino caprino, la de leche aquinada, ovino caprino, importante, sí, como novedad. Vamos a ver. ¿Sabe? El umbral mínimo de producción sigue siendo el mismo, 0,6 cordero o cabrito por hembra elegible y año, eso se mantiene. ¿Cuál es la novedad? Que si no se llega a ese umbral mínimo, pero sí al 50% del umbral, se les paga la parte proporcional, ¿vale? Esto es muy importante cuando tengáis orientaciones, o sea, explotaciones con orientación mixta, también tiene orientación de leche. En la PAC hay que solicitar las 2 ayudas por lo siguiente, porque cuando recuperen vuestra PAC del año pasado, no vienen, como han cambiado las condiciones, no van a venir marcadas esa ayuda. Entonces tenéis vosotros que decidir qué ayuda es la que vaya a pedir, ¿vale? Pero que sepáis que si ese umbral no, por ejemplo, imaginaros, tenéis 100 hembras, tendréis que tener una comercialización de 60 corderos, ¿vale? Y habéis llegado a 40 corderos, pues se hace la parte proporcional y dice, vale, no ha llegado a los 0,6, pero como 40 corderos, si es más del 50%, pues le vamos a pagar, yo creo que salen en torno a unos 60 y pico hembras y cobráis esa hembra, ¿vale? Entonces eso es importante porque es novedoso. Y lo mismo pasa con la de leche, ¿vale? Si no se llega a ese umbral, también te hacen la parte proporcional siempre y cuando se haya llegado al menos a un mínimo de un 50%, que es lo requerido. ¿Sí? Estoy pensando así, a ver si se me queda alguna cosita atrás. El periodo de comprobación se mantiene. Y súper importante esto, tanto en ovino como en caprino. Bueno, sabéis que lo que se subvenciona son las hembras reproductoras que están correctamente identificadas a fecha 1 de enero de 2023, que la norma da la posibilidad de coger la identificación individual, pero de manera como se ha venido haciendo hasta ahora. En vuestro caso, lo que hace la Administración en Andalucía este año, que nos han confirmado que van a seguir haciéndolo, es coger la declaración censal automática, ¿vale? Entonces, si tenéis otro censo diferente, tenéis que comunicarlo y actualizarlo para que os paguen en función a ese, porque si no van a coger la automática que haya a final de año, ¿vale? Que nos van a preguntar ni vaya a ir a la OCA a hacer ninguna gestión especial, que tenéis que comunicarlo vosotros de manera expresa. Y por último, la nueva ayuda que ha comentado Agustín, que es para ganaderos que no tienen base territorial, en lo que se refiere a pastos, ¿vale? No tienen pastos propios, como mucho 2 hectáreas. Deciros que, bueno, los animales primables son los mismos que en la ayuda de carne o de leche, pero que máximo se van a poder cobrar 12 animales por hectárea, ¿vale? Es el máximo. Te ponen una carga ganadera, lo digo porque si tenéis más de eso, os van a topar a 12 animales, más de eso no vais a cobrar por hectárea declarada. Ahí lo que tendréis que vosotros declarar es en vuestra PAC la superficie donde el animal va a comer, ¿vale? Y ahí es donde hemos dicho antes que se asocia... Dime. Sí. Sí. Sí, pero a nivel declarativo se va a hacer igual que en la rastrojera. Es que eso es nuevo este año. Sí, de hecho la DNU 13, lo que se hace para orientado a estas ayudas de ganadería es que eso, en vez de un cultivo, lleva, que pone destino a aprovechamiento y no se declara con ningún producto. Entonces,
Por ejemplo, un señor que tiene tierra de cultivo, ¿vale?, y luego lleva al animal allí a comer, en su PA va a tener repetido el recinto, uno con el cultivo que sea, y el segundo aparecerá aprovechamiento, su producto pastable, pero en el código de producto no tiene ningún producto. Es que eso vamos a ver, si no es tuya, lo que pone ahora mismo la norma es acuerdo escrito con la otra parte. Yo creo que será más o menos como lo que utilizábamos antes para justificar el pastoreo a terceros, que tú especificabas, firmaban los dos y especificaban en qué recintos pastaban, qué código era, pero es verdad que no nos han concretado. Hay que poner una pestañita, ¿no? Claro. Sí, pero vamos a ver, es que eso viene generado por situaciones pasadas donde se han declarado parcelas que no eran de titularidad y que se conocía que no las declaraba nadie y se han introducido en las PAS para cobrar de manera fraudulenta. Entonces, pero es verdad que hasta ahora nosotros lo que hemos ido viendo es que en casos puntuales, cuando se le pide al agricultor o ganadero que demuestre esa titularidad, pero no se le pide por defecto a cuando uno hace la PA y mete 10 parcelas y pone arrendatario, a parcelo, propietario, no se le pide por defecto la justificación de las 10 parcelas, la titularidad. Lo que pasa es que el caso este de las rastrojeras, como especifica que tiene que haber un acuerdo escrito, estoy casi segura que ese acuerdo sí que lo van a pedir. No a lo mejor ahora, sino cuando haya un control más adelante, un trámite. El problema que tenemos este año es que, por desgracia, es nuevo para todo el mundo, como ha dicho Agustín, con lo cual el tema de los controles yo creo que todavía no está muy finito y entonces como nos vamos a dar de golpe con muchas incidencias que a lo mejor no las esperamos ahora, pero van a surgir porque el propio sistema que se ha montado es tan complejo que a lo mejor este año pasan un poquito más o son más flexibles, pero llegará el momento en que esto se está complicando muchísimo. Y yo por mi parte daros las gracias por haber aguantado como unos campeones, porque el tema es densito.